Bien, entonces lo que es de repente hablar un poco de vida útil es algo importante porque ustedes saben que esos datos los necesitamos a todos los que somos productores de alimentos, porque estos alimentos tienen que ser comercializados, ¿no? Y un punto muy importante es saber qué tiempo puede estar en el mercado. Y de esta manera nosotros poder organizar todo el sistema de mercadeo y todo lo demás, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros definimos como vida útil, ¿no? ¿Qué es lo que significa la vida útil? Entonces, hay varias definiciones, diríamos definiciones que son aceptables, ¿no? por las instituciones que están relacionados con los alimentos, ¿no? Y en la primera definición que tendríamos sería el periodo de tiempo después del envasado o elaboración y cumpliendo determinadas condiciones de almacenamiento en el que el alimento sigue siendo seguro y apropiado para su consumo, ¿no? Seguro se refiere a la parte de salud, ¿no? La parte de inocuidad, ¿no? Y apropiado se refiere a la parte sensorial, diríamos, ¿no? Que sea aceptable o también del punto de vista nutricional, ¿no? Durante este tiempo debe conservar sus características sensoriales, químicas, físicas, funcionales o microbiológicas y cumplir con la información nutricional indicada en la etiqueta, ¿no? Esta definición lo hace el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ¿no? Es algo importante que esto se debe cumplir en la normatividad, lo que dice la etiqueta, ¿no? Y la etiqueta posiblemente tiene el dato, el tiempo de caducidad o el tiempo de vida útil, pero también tiene información, por ejemplo, nutricional, ¿no? Entonces, esa información nutricional debe cumplir el alimento, ¿no? Por eso eso es lo que está en la etiqueta, ¿no? La Unión Europea, ¿no? Nos dice que es la fecha de duración mínima de un producto alimenticio hasta el cual dicho producto alimenticio mantiene sus propiedades específicas cuando se almacenan correctamente. Entonces, aquí, de repente, la Unión Europea no habla respecto, por ejemplo, en esta definición del IFST, respecto a las características sensoriales, químicas y físicas, ¿no? Sino simplemente indica que estas propiedades deben ser cumplidas de acuerdo a las especificaciones, ¿no? ¿Y cuáles son las especificaciones? Es justamente lo que indica la etiqueta, ¿no? Para nuestro país, de repente, si hablamos algunos años atrás, no había ninguna legislación que nos obligara a que nosotros debemos poner la vida útil de los alimentos. Pero actualmente sí, ¿no? Actualmente ya en la legislación del Perú nos exige poner la vida útil de alimentos. Entonces, en la norma sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas, debiendo incluso contar con estudios que sustenten el tiempo de vida útil, ¿no? Declarado en la descripción del producto. O sea, ahora actualmente ya es obligatorio, ¿no? Se debe cumplir. Y también nosotros sabemos que toda empresa que produce alimentos debe cumplir con el sistema HACCP, ¿no? Dentro de eso está la obligación, es obligatorio que se cumpla con definir el tiempo de vida. Bueno, entonces, de acuerdo a esas definiciones que hemos visto, podemos decir que la vida útil o también vida en anaquel, ¿no? Esto de anaquel viene digamos, del idioma inglés, ¿no? ¿Ya? Shelf life, dice, ¿no? En inglés, vida en anaquel, ¿no? Pero para nosotros es vida útil
y en aquel pues es donde, digamos, está en los almacenes, diríamos, tiempos de vida útil. Bueno, es un requisito importante en todos los alimentos procesados y el responsable de establecerlo es el procesador o envasador. Que nosotros como ingenieros en alimentos estamos obligados a establecer eso, ¿no? Podemos tener una vida en anaquel microbiológica, una vida en anaquel química y una vida en anaquel sensorial, ¿no? Entonces, la pregunta sería, pues, ¿cuál es lo que yo necesito, ¿no? ¿Cuál es lo que reporto? Usualmente, el que ocurra primero, ¿no? O sea, el que ocurre menos tiempo, ¿no? Eso es lo que nosotros reportamos como tiempo de vida. Pero el tiempo de vida no es un valor fijo, ¿no? Muchos pensamos que, por ejemplo, ¿no? Encuentro un alimento y vamos a suponer, hoy nos encontramos el 9 de noviembre, ¿no? Y en la etiqueta dice 9 de noviembre, ¿no? Vamos a suponernos que es la fecha de caducidad, o sea, la fecha límite del tiempo de vida, ¿no? No significa que hoy está bien ese alimento y mañana ya no lo está, ¿no? No significa eso, ¿no? Estos valores es un valor probabilístico que siempre se da un margen de error, ¿no? Lógicamente se da un margen de error a favor, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que el alimento, inclusive mañana, es muy probable que todavía esté bien, ¿no? Y pasado y de repente algunos días más, ¿no? Entonces, usualmente se da dentro del valor probabilístico el menor tiempo posible, ¿no? Eso es algo importante, que entonces me doy cuenta algo importante, ¿no? El tiempo de vida útil que se calcula es un valor estadístico, ¿no? Bueno, volviendo a lo mismo, ¿no? Lo que nos obliga la legislación. Aquí inclusive tenemos la parte legal, diríamos, ¿no? Se debe aclarar como parte en la verificación de la aplicación del plan HACCP, la empresa debe sustentar que todo lo establecido en la misma cumple con esta resolución, ¿no? Del Ministerio de Salud. Para la aplicación del sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas, debiendo inclusive contar con estudios que sustenten el tiempo de vida declarado en la descripción del producto. Claro, en la etiqueta nosotros no podemos qué métodos hemos utilizado o qué método hemos utilizado para definir el tiempo de vida, ¿no? Solamente se pone la fecha de caducidad, pero en el plan HACCP nosotros debemos establecer con qué método hemos definido el tiempo de vida, ¿no? Entonces, me doy cuenta ahora que hay varios métodos, ¿no? Para establecer el tiempo de vida. Bueno, eso es lo que hablamos de la parte de legislación y de qué manera nosotros definimos el tiempo de vida. Hablemos ahora un poco de qué factores influyen en el tiempo de vida de un alimento. Esta definición de los factores se ha hecho muchos años atrás, ¿no? Lo ha hecho Ted Labuza, que fue uno de los pioneros de repente en trabajar en vida útil, especialmente predicciones de vida útil, ¿no? Pero sigue vigente, ¿no? O sea, no ha cambiado, ¿no? Lógicamente porque nos establecen estos 4 factores, todo lo que puede ocurrir en un alimento, ¿no? El primer factor está la formulación del producto. De acuerdo a la formulación del alimento, o sea, la composición del alimento, estará definido su tiempo de vida útil. Hay alimentos que son mucho más perecibles y hay alimentos que son menos perecibles, ¿no? Y eso depende de su composición, ¿no? ¿Qué compuestos tiene el alimento, ¿no? Entonces ahí hablamos de la formulación del producto, ¿no? El proceso define también el tiempo de vida, ¿no? Es decir, yo podría tener un alimento con la misma formulación
o sea, dos alimentos con la misma formulación, pero uno de ellos tiene un proceso y el otro tiene otro, ¿no? Por ejemplo, el sistema séptico, vamos a suponer, ¿no? La limpieza con que se trabaja en planta o en fábrica, ¿no? Unos pueden ser más rigurosos, otros de repente menos rigurosos. Entonces, todo ese proceso va a influir en el tiempo de vida, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que hay muchos alimentos que nosotros podríamos producirlos caseramente, ¿no? Aún teniendo la misma formulación que lo hacen en una planta, diríamos, con muchos cuidados, el tiempo de vida va a variar, ¿no? El envase es muy importante, ¿no? Ustedes saben que el envase es una barrera de varios puntos de vista, ¿no? De punto de vista microbiológico, de punto de vista de humedad, etcétera, ¿no? Entonces, si esta barrera es mejor o de mayor o menor, diríamos, permeabilidad, va a influir en el tiempo de vida, ¿no? Ustedes habrán visto algo que de repente siempre se ve en nuestra vida cotidiana, ¿no? Aquí en Tingo María, ¿no? Tenemos los chifles de plátanos, por ejemplo, ¿no? Y están embolsados en bolsas de polietileno o polipropileno, usualmente utilizan, ¿no? Tienen un tiempo de vida muy diferente a aquellos chifles de plátanos producidos, por ejemplo, por Carinto o Ritolay, por ejemplo, ¿no? En los cuales tienen otro tipo de envase, ¿no? Usualmente son envases metalizados, ¿no? Es diferente a laminados, ¿no? O sea, son envases metalizados lo que tienen ellos, ¿no? Ese envase metalizado le da mejor barrera, ¿no? Especialmente al oxígeno y a la humedad, ¿no? Entonces me doy cuenta que sí, el envase va a influir, ¿no? Por ejemplo, me doy cuenta también si yo tengo en una conserva un envase de lata o un envase de vidrio, ¿no? Esos envases van a influir en el tiempo de vida, aunque el proceso sea el mismo, la composición sea la misma, entonces estos envases van a influir, ¿no? También va a influir el almacenamiento, ¿no? ¿Dónde se almacena? ¿Bajo qué condiciones almacenamos? Y los factores más importantes en el almacenamiento es la humedad relativa y la temperatura, ¿no? Podríamos pensar que la temperatura es el factor más importante, ¿no? Entre la humedad y la temperatura, ¿no? Básicamente la humedad es muy importante en alimentos secos, ¿no? Pero en alimentos húmedos más importante es la temperatura, ¿no? Claro, los dos son importantes, pero digamos seleccionando, ¿no? En orden de importancia. Entonces me doy cuenta que en estos 4 factores se abarcan casi todos los factores que lo pueden influir en el alimento, ¿no? Cada alimento es un caso, ¿no? Es un caso especial. Y por lo tanto, entonces tenemos muchos factores intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos propios del alimento y extrínsecos que no son propios del alimento. Pero me doy cuenta que todos estos están dentro de estos 4 factores, ¿no? Que nosotros podríamos definirlos de esa manera. Bueno, de algo que hemos hablado, de acuerdo a la composición, por ejemplo, muchos de estos factores se van a definir, ¿no? Entre ellos la actividad de agua, que va a depender de la cantidad de agua del alimento, ¿no? O sea, si bien es cierto la actividad de agua no es lo mismo que la actividad de agua, pero la actividad de agua depende de la cantidad de agua que tiene el alimento, ¿no? Los valores de pH, acidez, que es la composición del alimento, ¿no? El potencial redox, el oxígeno disponible, que también va a depender del empaque, ¿no? Los nutrientes propios del alimento, la microflora natural, las enzimas, la parte bioquímica de los mismos alimentos, ¿no? Y si utilizamos o no utilizamos preservantes, ¿no? O algún compuesto que
puede alargar el tiempo de vida. Y los valores extrínsecos, el perfil de temperatura, la humedad relativa, exposición a luz, que son factores del medio ambiente, ¿no? Que el medio ambiente está muy poluido, también va a influir, ¿no? Esto va a depender también del empaque, ¿no? O sea, si el medio ambiente está poluido, pero el empaque es muy bueno, pues va a evitar que se contaminen. Entonces, estos podríamos señalar que todos estos factores están dentro de esos 4 factores que nosotros hemos definido, ¿no? Hay alimentos muy susceptibles a la luz, ¿no? Y el otro gran detalle, diríamos, y nos damos cuenta aquí, si bien es cierto el tiempo de vida va a depender de estos factores, entonces me doy cuenta que el tiempo de vida que yo voy a definir también está condicionado a estos factores, ¿no? Y ustedes habrán visto en algunas etiquetas, dice pues mantenerse en un lugar fresco, ¿no? Y seco, ¿no? Claro, es que el tiempo de vida útil se ha definido bajo esas condiciones, ¿no? Si yo no le pongo bajo esas condiciones, posiblemente el tiempo de vida va a ser menos, ¿no? Entonces, nosotros hay que fijarnos en la etiqueta y por lo tanto, justamente la legislación me dice que yo debo, o sea, las características que yo voy a definir están escritas en la etiqueta, tienen que estar escritas, ¿no? No sé si me entienden esa parte, ¿no? O sea, yo voy a definir un tiempo de vida, pero bajo ciertas condiciones medioambientales, ¿no? Y lógicamente si el consumidor o el comercializador no cumple con esas condiciones, posiblemente el tiempo de vida va a ser menor. Ustedes habrán visto que inclusive hay alimentos más exquisitos, diríamos, por ejemplo, ¿no? Que se tiene que mantener una cadena de frío, ¿no? Entonces, si yo mantengo esa cadena de frío, el tiempo de vida es un tiempo determinado que se le da, ¿no? Pero si no se mantiene la cadena de frío, el tiempo de vida va a reducirse, ¿no? Y eso tiene que estar especificado en la etiqueta, ¿no? Por ejemplo, si yo vamos a hablar de repente de un producto cárnico, ¿no? Usted sabe que es uno de los alimentos de repente con mayor susceptibilidad a ser deteriorado rápidamente, ¿no? Entonces, hay alimentos que necesitan tener una cadena de frío, mantener una cadena de frío. Yo puedo establecer un tiempo de vida bajo condiciones de cadena de frío, ¿no? Pero si no se cumple esa cadena de frío, entonces ese alimento no va a tener esas mismas condiciones, ¿no? Y lógicamente eso tiene que estar especificado en la etiqueta, ¿no? Yo digo que ese alimento, ese producto va a durar, por ejemplo, 15 días, ¿no? Pero bajo, no sé, 10 grados centígrados, por ejemplo, por debajo de 10 grados centígrados. Entonces eso es algo importante y eso es lo que me indica la legislación, lo que diga la etiqueta, lo que especifica la etiqueta. Bueno, ¿de qué manera podemos hacer la medición de vida útil de los alimentos? Muchos tenemos la idea, ¿no? De cómo hacer, pero hay algo importante, ¿no? Que nosotros esos datos debemos hacer un tratamiento de datos estadísticos, ¿no? Necesariamente, ¿no? Porque esos datos son probabilísticos, ¿no? Pero ¿qué podemos medir, por ejemplo, ¿no? En primer lugar, yo tengo que saber de un alimento cuál es el mecanismo de deterioro, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Por qué se deteriora, ¿no? Y nosotros ya tenemos, inclusive hay tablas que me establece cuáles son los factores, o sea, las variables que se deterioran para ciertos alimentos ya conocidos, ¿no? Por ejemplo, yogur, ¿no? Por ejemplo, galletas, ¿no? Por ejemplo, embutidos, ¿no? Se me ocurre quesos, aceites, ¿no? Ya sabemos cuál es el factor de deterioro, ¿no? Es importante establecer eso, ¿no? Para saber qué es lo que voy a medir, ¿no?
O sea, a todos los alimentos le mido actividad de agua, ¿no? No todos los alimentos le mido peróxido, por ejemplo. No todos los alimentos le mido vitamina C, por ejemplo. Entonces tengo que saber, ¿no? El gran problema sería si es un alimento nuevo, ¿no? Pero los alimentos nuevos podemos relacionarlos con los alimentos conocidos, ¿no? ¿Cómo los relaciono? Por su misma composición, ¿no? Si son productos cárnicos, yo tengo un alimento nuevo, pero es de productos cárnicos, entonces tengo que relacionarlo con uno de ellos, ¿no? Por más que sea un producto nuevo, entonces es posible que los factores de deterioro, los mecanismos de deterioro van a ser casi los mismos, ¿no? Entonces es importante establecer el mecanismo de deterioro, ¿no? ¿Qué podemos medir, no? Podemos hacer análisis sensorial, podemos hacer análisis químicos y físicos, y podemos hacer análisis microbiológicos. Tenemos varios, digamos, frentes que yo podría definir para determinar el tiempo. Muchos pensaríamos que el análisis sensorial es algo definitivo, ¿no? Y es posiblemente que sí, ¿no? Pero como les decía al inicio, tendría yo que ver cuál ocurre primero, ¿no? Cuál de estos mecanismos o estos factores de deterioro ocurre primero y también cuáles son de importancia, ¿no? De repente para ubicarnos, ¿no? En el análisis sensorial podemos hacer, en el análisis sensorial tenemos varias cosas, ¿no? Pero en resumen, ¿no? Podríamos hacer pruebas de diferencia, ¿no? O también podemos hacer una escala hedónica, ¿no? Cuando hablo de pruebas de diferencia, la idea es lo siguiente, ¿no? Tengo un alimento fresco y un alimento almacenado, ¿no? Entonces le digo al panelista que si encuentra o no encuentra diferencias entre el alimento fresco y el alimento almacenado. Lógicamente, no le voy a avisar cuál es la muestra fresca y cuál es la muestra almacenada, ¿no? Yo le tengo que dar bajo códigos y preguntarle pues si detecta diferencia, ¿no? Entonces, a estas pruebas nosotros le llamamos pruebas discriminativas, ¿no? Si el panelista puede discriminar entre la muestra fresca y la muestra determinada, almacenada, ¿no? Y como ustedes saben, las personas somos diferentes, ¿no? Algunos son mucho más susceptibles y algunos sensorialmente son, digamos, no pueden distinguir, ¿no? Por eso hay que hacer repeticiones, ¿no? Y los datos encontrados tienen que tener un tratamiento estadístico, ¿no? Porque es un valor probabilístico, ¿no? Eso es una idea, ¿no? Es como decir, ¿no? Yo tengo hoy día mi alimento, vamos a suponer yogur, ¿no? Y digo, mi yogur, ¿qué tiempo va a durar? Le voy a preguntar a un panelista, ¿no? Que lo pruebe diariamente, ¿no? Vamos a suponer diariamente, ¿no? Entonces todos los días le doy a probar, ¿no? Este yogur preparado hoy día y mañana pasado almacenado, pero que lo compare con un alimento fresco, ¿no? Con un yogur fresco. En el momento que el panelista detecta claramente cuál es el alimento almacenado, entonces yo podré afirmar que él ha discriminado y el alimento es diferente, ¿no? Entonces esas son las pruebas de diferencia, ¿no? Y bueno, la otra forma es la escala hedónica, ¿no? En la escala hedónica usualmente se utiliza para modelar la pérdida progresiva de calidad, ¿no? Muy utilizado si yo quisiera hacer funciones matemáticas o ecuaciones matemáticas y hacer predicciones de pérdida de calidad o predicciones de vida útil. Entonces, esto ya es para modelar. Entonces, yo le doy a un panelista, le doy bajo una escala hedónica que me vaya calificando en qué estado se encuentra el alimento, ¿no?
Entonces, ustedes saben que aquí hay que trabajar mucho con los panelistas, que los panelistas al menos sean semi-entrenados, entonces son técnicas sensoriales, ¿no? Que tiene todo una estrategia de análisis. Pero en resumen, son dos tipos, ¿no? Las pruebas de diferencia, que son las pruebas discriminativas, y las pruebas de escala idónea. Las pruebas de diferencia para determinar lo que nos llamamos el punto final, ¿no? El punto final. El punto final es cuando el panelista detecta que el alimento ha terminado su vida útil. En los análisis instrumentales tenemos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Actualmente se habla mucho de las narices electrónicas, por ejemplo. Muchos alimentos cuando comienzan a deteriorarse cambian de olor, por ejemplo, que puede ser definido con un análisis instrumental, ¿no? Narices electrónicas, y ustedes van a encontrar ahora en la bibliografía inclusive patentadas, son sensores que miden compuestos volátiles, por ejemplo, que detectan compuestos volátiles y pueden detectar un cambio de compuestos volátiles, ¿no? Lógicamente, estos sensores tienen que ser calibrados con análisis sensorial, ¿no? Entonces, hay todo ese mundo, ¿no? Otro mundo instrumental son los análisis de textura, ¿no? Muchos alimentos son rechazados por pérdida de textura. Por ejemplo, los chicles, ¿no? Ustedes detectan un chicle que no tiene esa crocancia, inmediatamente asumen que ya no está apto para el consumo humano, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Porque justamente hay factores de deterioro que ocasionan la pérdida de crocancia, ¿no? Por ejemplo, inclusive la pérdida de crocancia en las galletas, ¿no? Y podríamos hablar de algo de repente más diríamos, de tiempo de vida corta, que son las verduras, ¿no? La crujencia se llama, ¿no? De las verduras, ¿no? No la crocancia, sino la crujencia de las verduras, que puede ser medido mediante un equipo, ¿no? Un instrumento que nosotros podemos manejar, ¿no? Bueno, entonces en esta gama instrumental inclusive hay desarrollos, ¿no? De equipos que se están actualmente haciendo, ¿no? Más sofisticados, cromatógrafos de gases, por ejemplo, ¿no? Que me puede identificar olores extraños, ¿no? Más sofisticados, ¿no? Bueno, también se cuentan, por ejemplo, con mediciones de actividad de agua, que me pueden medir indirectamente la crocancia, ¿no? Porque ya se ha estudiado la actividad de agua, define muchas características de los alimentos, ¿no? Como crecimiento microbiano y características físicas. O sea, yo mido la actividad de agua y puedo ya saber qué es lo que está ocurriendo con el alimento, ¿no? Bueno, entonces hay instrumentos que nos miden esas cosas, ¿no? Hay un campo muy utilizado, ¿no? Que ha sido desarrollado hace mucho tiempo y luego fue adaptado a los alimentos, ¿no? Es la ganancia de humedad, ¿no? Entonces, ganancia que también puede ser pérdida de humedad, porque hay algunos alimentos que pierden humedad, ¿no? Entonces, desde este punto, desde el año 45, cuando alguien lo pensó, pero pensó para ver en los cigarrillos, ¿no? Luego esta idea que se tuvo y esas ecuaciones que se desarrollaron fueron extrapolados a los alimentos, ¿no? Y muchos alimentos, especialmente alimentos secos, responden muy bien a estas técnicas de definición de vida útil en función de su humedad, ¿no? Porque se ha establecido claramente los límites de actividad de agua donde ocurren los crecimientos microbianos, ¿no? Si nosotros sabemos que si nosotros pasamos los límites de humedad de crecimiento microbiano, entonces tenemos ya un alimento que está en proceso de deterioro, ¿no? Y esa cantidad en la humedad está medida mucho más, diríamos, mucho más firme o más real con la actividad de agua, ¿no? Entonces, esos mecanismos
diríamos, de transferencia de humedad, de ganancia o pérdida de humedad, son muy utilizados actualmente para alimentos secos. Eso es todo un campo, y también esos mismos, esas ecuaciones similares de transferencia son utilizados también en la parte de oxígeno, ¿no? Hay muchos alimentos que son muy afectados por el oxígeno, ¿no? Especialmente los alimentos que tienen aceites, ¿no? O grasas, porque la oxidación es un factor muy importante, ¿no? Entonces nosotros indirectamente podemos medir la transferencia de oxígeno y saber el proceso de deterioro o predecir el proceso de deterioro de estos alimentos. Bueno, hay otros factores también como las vitaminas que también han respondido muy bien a estas ecuaciones. Bueno, los análisis químicos, ya hemos visto, están relacionados justamente a estas ecuaciones que podemos definir. Por ejemplo, también hay una medida que se hace, el hidroximetilfurfural, ¿no? Por ejemplo, en el caso de parrillamiento de alimentos, ¿no? Caso de peróxidos para alimentos con contenido graso, ¿no? Entonces son análisis químicos que podemos hacer, ¿no? La parte microbiológica es muy importante porque si bien hace un momento estamos hablando de actividad de agua, ¿no? De humedad, justamente está relacionado con la parte microbiológica, ¿no? Nosotros sabemos que la parte microbiológica es muy importante porque justamente los microorganismos son los que ocasionan la pérdida de calidad, ¿no? O sea, y podemos distinguir diferentes tipos de microorganismos, ¿no? Microorganismos que nos causan daños, pero también hay microorganismos que no nos causan enfermedad, pero deterioran el alimento. Entonces, las mediciones microbiológicas son muy importantes. Estas mediciones microbiológicas lo tenemos que comparar con las tablas, porque cada alimento tiene un límite de cantidad de microorganismos que está permitido, ¿no? O sea, si bien es cierto, se puede ir desarrollando, pero tiene un límite. Si nosotros pasamos ese límite, ya no estaríamos cumpliendo la legislación, ¿no? Estaríamos definiendo con eso el tiempo de vida, ¿no?, del alimento. Bueno, ustedes saben que el crecimiento microbiano pues depende, y aquí vamos relacionando, ¿no? O sea, la temperatura, la humedad son muy importantes para el crecimiento microbiano. También para los procesos enzimáticos que podría tener el alimento, ¿no?, que es similar, ¿no?, a lo que es, a los factores que influyen en el crecimiento microbiano, ¿no? Bueno, podemos hablar entonces, por otra parte, una clasificación de los alimentos, ¿no? Alimentos perecederos, semiperecederos y poco perecederos. Es muy importante establecer esta clasificación porque los métodos que se utilizan van a depender mucho de esta clasificación, ¿no? Podríamos hablar que los alimentos perecederos, o sea, que duran poco tiempo, son aquellos que duran 30 días, ¿no?, o sea, un mes, ¿no? Y entre 30 y 90 días podríamos llamarlos semiperecederos, ¿no? Si duran más de 90 días podríamos llamarlos poco perecederos, ¿no? Entonces, podemos clasificar ese tipo de alimentos. Hay alimentos que duran mucho tiempo, ¿no? Inclusive alimentos naturales, ¿no? En su estado natural tienen bastante tiempo, pero claro, hay que darle ciertas condiciones, ¿no? Hay muchos granos, por ejemplo, que duran mucho tiempo. Depende de las condiciones de almacenamiento, ¿no? Si estoy en un lugar húmedo y caluroso, es posiblemente que estos granos no duren mucho tiempo, ¿no? Si estamos en un lugar seco y frío, van a durar mucho más tiempo, ¿no? Los que somos muchos que somos de la sierra sabemos eso, ¿no?, que muchos alimentos de la sierra pues se conservan a la intemperie, diríamos, ¿no?, porque las condiciones ambientales le dan esa característica para que duren. Bueno, entonces podemos clasificar eso a los alimentos y podemos hablar de un tiempo de vida útil primario
y un tiempo de vida útil secundario. Claro, nosotros en la etiqueta establecemos el tiempo de vida primario, ¿no? ¿Qué significa? Que la calidad va disminuyendo a través del tiempo, ¿no? De la calidad del alimento. Nosotros permitimos la pérdida de calidad hasta cierto punto, ¿no? Que le llamamos límite de aceptabilidad. Cuando estamos en ese punto, hasta ahí decimos que es el tiempo de vida útil, ¿no? Pero esta pérdida de calidad se da cuando es un alimento, por ejemplo, envasado, bajo esas condiciones que le ha dado el fabricante y es bajo esas condiciones de empaque que tiene, ¿no? Pero ¿qué ocurre si el alimento, lógicamente antes que llegue a su tiempo límite, es abierto, por ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes, tengo un yogur de marca, ¿no? No sé, se me ocurre Gloria, ¿no? Vamos a suponer que tenga 3 meses de tiempo de vida, ¿no? Será 3 meses siempre y cuando yo mantengo las condiciones recomendadas de almacenamiento, pero no lo abrimos, ¿no? Pero si nosotros abrimos ese yogur y el proceso de deterioro va a ser mucho más rápido, ¿no? Muchas personas, claro, nosotros no, pues, ¿no? Porque nosotros somos de alimentos, no estamos estudiando los alimentos. Pero algunas amas de casa, hasta que no tengan la experiencia, piensan lo contrario, ¿no? Si dice 3 meses de durabilidad, ellos piensan que aunque lo abran, va a durar 3 meses, ¿no? Y nosotros sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que si nosotros lo abrimos, ya el tiempo de vida se va a reducir drásticamente, ¿no? Lógicamente, el manipuleo que se tenga a partir de ese momento va a definir mucho su tiempo de vida, ¿no? Por ejemplo, es diferente que ustedes abran un yogur y lo toman directamente del envase, a que si ese yogur lo transfieran a otro envase y lo puedan seguir almacenando. Entonces, por eso hablamos de tiempo de vida primario y secundario, ¿no? Bueno, ¿qué métodos tenemos para establecer el tiempo de vida útil? Tenemos pruebas en tiempo real, ¿no? Pruebas aceleradas y simulaciones, ¿no? Entonces, aquí es muy importante la clasificación que tengo de los alimentos, ¿no? Hemos quedado que los alimentos están clasificados en tres grupos, ¿no? Los perecederos, los semiperecederos y los poco perecederos, ¿no? Que duran mucho tiempo, ¿no? Los alimentos perecederos necesariamente o recomendable se tiene que hacer pruebas en tiempo real, ¿no? En tiempo real. ¿Por qué no? Porque imagínense ustedes, el estudio de tiempo de vida, si el alimento perecedero solamente dura 30 días, entonces fácilmente yo puedo hacer su estudio de tiempo de vida en tiempo real, ¿no? Voy midiendo qué es lo que va ocurriendo a través del almacenamiento. Entonces, ahí hablamos de pruebas de tiempo real, ¿no? Pero hay alimentos que duran mucho tiempo, ¿no? Vamos a suponer, imagínense, ¿no? Que dure 2 años el alimento. Si yo hago pruebas en tiempo real, necesitaré por lo menos 2 años para saber cuánto dura el alimento, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y entonces, en esos alimentos yo necesito hacer pruebas aceleradas, ¿no? Necesito, porque la empresa, la fábrica, nosotros mismos que estamos desarrollando productos nuevos, pues no tendría que esperar tanto tiempo para saber cuál es su comportamiento, cuál es su forma de deterioro, ¿no? Entonces necesito hacer pruebas aceleradas. ¿Y en qué casos hago simulación de vida útil, no? ¿Para qué hago? Podría utilizar también cuando los alimentos son poco perecederos, o sea, duran mucho tiempo. Puedo hacer una simulación y saber
el comportamiento de este alimento, pero en la simulación del tiempo de vida útil, los componentes o las condiciones en que se trabaja tienen que ser muy conocidas, ¿no? Y muy estudiadas, ¿no? Y eso, y muchas veces la simulación de vida útil me permite diseñar el alimento, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar de alimentos de diseño, ¿no? O sea, diseñamos el alimento con la simulación de tiempo de vida, ¿no? Entonces, como les decía, es muy importante la clasificación de estos alimentos para saber qué métodos tenemos. En pruebas de tiempo real, no son los únicos, hay más. Pero podríamos hablar, diríamos, como grandes grupos, ¿no? Tengo las pruebas de punto de corte, las pruebas de Weibull y las pruebas de supervivencia, ¿no? Las pruebas de punto de corte, que podrían ser valores químicos, físicos, o podrían ser sensoriales, ¿no? Lo que les quiero decir también que casi todos estos métodos pueden hacerse con cualquiera de esos factores de deterioro, ¿no? El punto de corte, el punto de corte, yo voy viendo cómo sucede el deterioro del alimento, o sea, la evaluación de los consumidores que detectan, hablando un poco de lo que es la análisis sensorial, determino el límite de aceptabilidad, ¿no? El límite de aceptabilidad. A este límite de aceptabilidad, o sea, el punto donde yo defino que a los consumidores han detectado diferencia entre el alimento almacenado y el alimento fresco, entonces yo defino que ese es el tiempo de vida, ¿no? Pero ojo, este valor es un valor probabilístico que tiene que ser tratado mediante, por ejemplo, esta fórmula estadística. Por decirles, ¿no? Ponernos un ejemplo bastante, diríamos, que podríamos pensar, ¿no? Tengo, para hacerlo pequeñito, 4 panelistas, ¿no? 4 panelistas y está probando yogur. Uno de ellos me dice que dura 8 días, el otro me dice que dura 6 días, el otro me dice que dura 5 días, por ejemplo. 5, 6 y 8, 3 panelistas. La pregunta sería, ¿cuál es el valor, no? Muchos pensaríamos, es el promedio, bueno, 5 más 6 más 8 entre 3, ¿no? Podría ser una idea, ¿no? Pero no es un valor probabilístico, ¿no? Entonces, para calcular ese valor, que no es una media, aritmética le llamamos esta media, ¿no? Se tiene que calcular un valor estadístico en la cual nosotros nos define cuánto es el LCD. Claro que el número no va a ser muy diferente, ¿no? No va a ser muy diferente, pero se tiene que calcular eso porque se tiene un margen de error y un intervalo de confianza, ¿no? Y justamente ese cálculo se hace mediante técnicas estadísticas, como por ejemplo esta técnica estadística, que no es otra cosa que normalizar nuestros datos. Hacer lo que esos valores sean números, o sea, normalizar, o sea, ajustar a la distribución normal, ¿no? Entonces me doy cuenta de algo importante, ¿no? O sea, la idea que he tenido al inicio es la misma, ¿no? Pues el método es la misma, que muchos hemos pensado cómo hacer una vida útil, ¿no? La diferencia es cómo trato los datos obtenidos de ese método, ¿no? El método de Weibull. Entonces voy a lo mismo, ¿no? O sea, si bien es cierto el experimento puede ser lo mismo, entonces podría pensar así, ¿no? Le doy al panelista un alimento fresco y un alimento almacenado. Le voy preguntando todos los días, ¿no? Si encuentra o no encuentra diferencia, ¿no? Pero podría tener otra idea, ¿no? Podría pensar que el panelista
tenga memoria sensorial, ¿no? Entonces, si tiene memoria sensorial, en su memoria sabe cómo es un alimento fresco, ¿no? Ojo, pero de ese alimento, ¿no? O sea, no puede ser de otro alimento, ¿no? De ese alimento. O sea, en otras palabras, lo prueba el primer día fabricado y en su cabeza queda, digamos, memoria sensorial, ¿no? Muy difícil de hacer, ¿no? Pero sí puede ocurrir, ¿no? Hay personas que pueden hacer eso, ¿no? Y preguntarles, darles en el almacenamiento y y saber cuándo esa persona detecta que es diferente. Hay técnicas, hay métodos para hacer eso, porque ustedes saben que inclusive psicológicamente esa persona está influenciada, ¿no? O sea, si sabe que pasaron varios días, que de repente el alimento no está diferente, podría pensar que sí es diferente, ¿no? Entonces, me doy dando cuenta que también tengo que hacer un análisis estadístico, probabilístico ahí, ¿no? Entonces, alguien que pensó mucho en esas cosas, lo que no puede ser influenciado por la parte, diríamos, de memoria sensorial o memoria o influenciados por estos factores, pueden ser los análisis químicos, ¿no? Ahí no necesito memoria, pues, ¿no? Va a depender también del alimento, qué es lo que voy a medir, ¿no? Pero ¿qué me dice la distribución de Weibull? Me dice que la probabilidad, ¿no? de riesgo, probabilidad de riesgo, es como una tina, ¿no? Que la probabilidad de encontrar fallas, o sea, encontrar que el alimento está deteriorado, inicialmente va decreciendo y luego aumenta, ¿no? Eso de aquí va a depender mucho de los alimentos. Usualmente los alimentos comienzan aquí, no sé si pueden ver mi mouse, aquí, ¿no? O sea, esto casi no ocurre. Ocurre para algunos alimentos que necesitan, por ejemplo, cierto tiempo de almacenamiento antes de ser comercializados. Yo no lo sabía, pero hace poco, por ejemplo, conversando con el profesor Condori, me dice para que nosotros podamos tener un panetón, ¿no? El panetón que conversando respecto a eso, tiene que pasar por lo menos una semana de almacenamiento, ¿no? Recién el panetón ha desarrollado pues, sus características sensoriales, lo hace mucho más agradable, ¿no? Entonces yo tendré que esperar ese tiempo para comenzar a medir el tiempo de vida útil. O sea, al inicio, si yo lo mido y el panelista no lo sabe eso, podría pensar que se ha deteriorado, ¿no? Ya perdí el aroma, ¿no? Entonces son casos especiales, ¿no? Pero usualmente comenzamos con la mayoría de alimentos en esta parte, ¿no? La probabilidad va a pasar el tiempo y va a aumentar, ¿no? Va a aumentar. ¿Por qué se utiliza eso, no? Porque nosotros no podemos utilizar las otras técnicas de promedio, porque las otras técnicas de promedio utiliza la distribución normal, ¿no? Y ustedes saben que la distribución normal tiene la forma de la campana de Gauss, ¿no? Así, ¿no? ¿Qué significa eso? Que a medida que pasa el tiempo, la probabilidad aumenta y luego disminuye, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Porque ustedes saben que cuanto más tiempo pasa, el alimento es más probable que esté deteriorado, ¿no? Nunca va a ser un alimento, o sea, va a ir deteriorándose y luego va a disminuir el deterioro. No ocurre eso, ¿no? Y es por eso que esta distribución de Weibull es mejor que esta aplicación estadística, ¿no? Por la distribución de Weibull. Entonces me doy cuenta nuevamente, ¿no? La técnica de análisis es la misma, ¿no? Hacer análisis en laboratorio o hacer análisis sensorial. El tratamiento de datos es diferente. Entonces, bueno, como el gráfico estaba ahí, maduración o envejecimiento, maduración creo que lo llaman en el caso de panetón, por ejemplo, pero lo que nosotros medimos es aquí, ¿no? Y cuanto más pasa el tiempo, es más probable que el alimento esté deteriorado. Esa es la idea o diríamos la parte de aplicación de la distribución de Weibull.
hay métodos, por ejemplo, papel probabilístico de Weibull para hacer esa técnica. Y bueno, pues actualmente hay software estadístico para hacer eso, ¿no? Y nos ahorra un montón de trabajo, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos entender lo que se está haciendo, pues tendríamos que ver cómo funciona esto, ¿no? Bueno, algo similar son las técnicas de supervivencia, que son ecuaciones, también probabilísticas de supervivencia, ¿no? Estas técnicas de supervivencia han sido desarrolladas en el campo médico, y luego han sido trasladadas a los alimentos, ¿no? En el campo médico, muchas veces nosotros sabemos que hay muchas enfermedades y que son mortales, pues, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, hace algunos años el SIDA, ¿no? Y cuando una persona es detectada con una enfermedad, tiene una gran interrogante, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda de vida, ¿no? Entonces, en el campo médico ha sido desarrollado estas ecuaciones, que le llaman, por eso le llaman modelos de supervivencia, ¿no? Entonces, si alguien está detectado con una enfermedad mortal, cumple la misma tónica, ¿no? Cuanto más pasa el tiempo, es más probable que ya la persona muera, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, es más probable que la probabilidad aumenta, ¿no? Nunca va a aumentar y luego disminuir, ¿no? Bueno, el caso de repente los que nosotros, muchos que creemos en Dios, pues decimos que en ese caso que Dios define, ¿no? En realidad define, ¿no? Pero hablando del punto de vista matemático y técnico, pensaría que cuanto más tiempo pasa, más probable es que la persona muera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si alguien le dice, sabes que vas a durar 2 años, ¿no? Tienes 2 años de vida. Entonces, yo pensaría, bueno, si el médico ha acertado en lo cierto, es probable que dentro de 2 años la persona fallezca, ¿no? Más o menos, ¿no? No es exactamente, no significa que cumple exactamente 2 años y va a morir, ¿no? No es así, ¿no? Es decir, más o menos, es un valor probabilístico. Pero lo que sí puedo afirmar es que cuanto más tiempo pasa, es más probable que esa persona ya fallezca, ¿no? Es decir, si me dijeron 2 años, es muy probable que dentro de 3 años ya esté muerto, ¿no? O sea, la probabilidad va a aumentar, ¿no? Cada vez que pasa el tiempo. Por eso es que entonces esos valores probabilísticos yo tengo que calcular bajo ese punto de vista y no son valores de distribución normal, ¿no? Es por eso que se tiene que hacer este análisis ahí. Bueno, las pruebas aceleradas. Las pruebas aceleradas se trabaja con factores de aceleramiento, ¿no? Se piensa, ¿no? ¿Qué factor afecta el deterioro de ese alimento? ¿Cuándo voy a hacer que ese alimento se deteriore más rápido? Especialmente alimentos que duran mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, un alimento que dura 2 años normalmente, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que ese proceso de deterioro sea más rápido? Que no sea en 2 años, ¿no? Que sea en un mes o en 2 meses, ¿no? Entonces hay factores que aceleran el proceso de deterioro, ¿no? Y esos factores, casi para la mayoría de alimentos, por no decir para todos los alimentos, es la temperatura, ¿no? La temperatura es un factor muy determinante en el tiempo de vida útil. Es por eso que muchos estudios de vida útil acelerados es en función de la temperatura, ¿no? Es en función de la temperatura. Y en función de la temperatura, es decir, se almacena a temperaturas más altas y con esos datos que se tienen a temperaturas más altas, se extrapola a temperaturas reales de almacenamiento. Usualmente se trabaja con esta ecuación, que es la ecuación de Arrhenius, que nos permite extrapolar, ¿no? Es decir, nosotros almacenamos el alimento, por ejemplo, a 50, 60, 70 grados, exagerando, ¿no? Pero en la vida real no va a ser almacenado a eso, ¿no? De repente está almacenado a 25 grados, 30 grados, de repente, ¿no? Que ahora que está haciendo calor. Entonces, lo que nos permite extrapolar esos valores que hemos hecho a altas temperaturas a las temperaturas reales de almacenamiento es esta ecuación de Arrhenius.
tiene varias cosas que ver ahí, de qué tipo de alimento se trata, hasta qué temperatura puede elevar, etcétera, que han sido ya muy estudiados, que existen en la bibliografía, pero son los métodos acelerados, ¿no? También se puede acelerar con otros factores, por ejemplo, el oxígeno. Si son alimentos que son muy susceptibles al oxígeno, se puede acelerar con la humedad relativa para los alimentos especialmente secos, ¿no? Y bueno, la simulación de vida útil, ¿no? Muchos alimentos han sido muy estudiados. Hay estudios de muchos componentes, cómo se deterioran a través del tiempo, ¿no? Vitaminas, por ejemplo, así muy estudiadas, crecimiento microbiano muy estudiado. Si nosotros quisiéramos juntar todos esos factores, podríamos hacer ecuaciones de simulación, ¿no? O sea, hay que conocer las ecuaciones de deterioro y juntarlos y pensar cómo se está comportando en el alimento. Un factor, por ejemplo, muy estudiado también es justamente la ganancia de humedad, ¿no? Que se ha desarrollado con los cigarrillos, que les decía, ¿no? Y son ecuaciones de transferencia de humedad que nos permite a nosotros calcular en qué tiempo se puede llegar al límite y ecuaciones que puedan resolver esas ecuaciones, ¿no? Matemáticas, que muchas veces son muy complejas, ¿no? Entonces, pero ya, como les vuelvo a repetir, las computadoras nos ayudan mucho en esa parte, ¿no? Entonces, de esa manera se hace simulación de vida útil, por ejemplo, en este caso, por ganancia de humedad, ¿no? Porque no solamente puede ser ganancia de humedad, puede ser de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pérdida de vitamina C, que es muy estudiado, ¿no? Pérdida de tiamina, ¿no? Para compuestos que tengan, para alimentos que tengan tiamina. Y muchos otros, por ejemplo, peróxido, también muy estudiado, ¿no? Hay mucha bibliografía, muchas ecuaciones que gobiernan estos factores, ¿no? Bueno, estimados asistentes, nos hemos pasado un poquito, pero eso quería compartirles con ustedes. No sé si hay alguna consulta.